La prueba avanzo ya se nos está acercando, chicos, y en esta oportunidad vamos a estar respondiendo algunas preguntas relacionadas con este tema del examen que hace el Ministerio de Educación. Sé bienvenido nuevamente a este tu canal, El Rincón de la Ciencia. Ponte cómodo porque vamos a comenzar con este interesante tema. Bien, déjame decirte que las preguntas de la prueba avanzo son impredecibles. Sin embargo, yo estos videos los hago con preguntas que yo mismo las hago o las investigo de otras pruebas que ya fueron realizadas en el pasado. Entonces, la prueba Avanzo 2024 es un test de preguntas de ciencia que son las que yo las preparo y te las voy explicando a detalle y cuáles, digamos, como los puntos claves que tú debes de tener para poder darle respuesta acertada a una pregunta de la prueba Avanzo. Así de que la primera pregunta que tenemos, vamos a ir poco a poco, tiene que ver con el área de biología. Ahora bien, dice la pregunta, piensa en una población de mariposas. Al principio, todas son de color claro, pero debido al aumento de la contaminación, los árboles en los que viven se oscurecen. ¿Cómo podría cambiar la población de mariposas con el tiempo? Bien, lo primero que nosotros debemos de tener en claro es en qué área de la ciencia se está relacionando. Obviamente, esta pregunta ya les dije que es de biología, pero está más que todo en el área donde se estudia lo que es la evolución. Este tema es de primer año de bachillerato y yo recuerdo haberlo dado el año pasado a mis estudiantes que yo tuve, que recuerdo con mucho cariño, ¿verdad?, de lo que es el complejo católico Juan 23, donde yo di clases en bachillerato. Bien, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Primeramente, que es un tema que está relacionado a evolución. Es decir, estas mariposas, que son de color claro, por la contaminación, o sea, por el aumento de la contaminación, tuvieron un cambio evolutivo, y pasaron de un color claro a un color oscuro. ¿Por qué? Porque ellas necesitaban tener como un camuflaje para los depredadores. Entonces, en base a este conocimiento que nosotros ya tenemos y que la misma pregunta nos está diciendo en qué hay que enfocarlo, vemos las respuestas, las posibles respuestas. En este caso yo pongo 3 respuestas, aunque sabemos que en la prueba avanzo son 4 respuestas. Pero miremos lo que hay en la respuesta. Las mariposas claras serán más fáciles de ver para los depredadores, por lo que las mariposas oscuras tendrán más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Literal B, todas las mariposas seguirán siendo claras, ya que el color no afecta su supervivencia. Y el literal C dice, las mariposas claras comenzarán a oscurecerse de inmediato, sin necesidad de reproducción. Cuando yo di este tema, recuerdo que puse este mismo ejemplo, que en un lugar había un montón de árboles y habían varias mariposas que eran de un color claro. Pero cuando llegaron las fábricas, el hollín, lo que tiran ellas como humo, comenzó a oscurecer los árboles. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los depredadores miraban a las mariposas de color claro porque quedaban expuestas en el ambiente que se estaba tornando oscuro. Entonces, esto hizo que las mariposas buscaran una adaptación al medio, y esa adaptación las hizo evolucionar y comenzaron a cambiar el color claro que tenían en un inicio a un color oscuro para poder camuflajearse y que los depredadores no se las pudieran comer.
En consecuencia, la respuesta correcta a esta pregunta sería el literal A, porque las mariposas claras eran más fáciles de ver para los depredadores, por lo que las mariposas oscuras van a tener mayores probabilidades de sobrevivencia y así también poder reproducirse. Es decir, como no las va a cazar el depredador, pues ellas van a sobrevivir y a la misma vez van a poder reproducirse. Así de que en este caso, la respuesta correcta es el literal A. Y si tú sabías esto, entonces pues ya tienes un conocimiento que ya lo tenías adquirido. Y para el que no lo conocía, pues entonces ahorita acaba de adquirir un nuevo conocimiento. Bien, vamos con la segunda pregunta. No vamos a extender mucho este video. La segunda pregunta también tiene que ver con el área de la biología. Y dice, supón que una manada de lobos nace un lobo con una mutación que lo hace más rápido que los demás en una situación donde hay menos presas disponibles. ¿Cómo podría esta mutación influir en la evolución de la manada? No en la evolución del individuo, sino en la evolución de la manada. Veamos la respuesta. El lobo más rápido tendrá más éxito cazando y sobreviviendo, lo que le permitirá reproducirse y transmitir esa velocidad a la próxima generación. Literal B, la mutación desaparecerá inmediatamente porque los otros lobos lo van a rechazar. Y literal C, el lobo con la mutación no se reproducirá porque las mutaciones no se transmiten a las crías. Muy bien, volvamos nuevamente a la pregunta. Esta pregunta es de biología y siempre está enmarcada en el área de la genética, en el área incluso de la evolución, porque está diciendo de que este lobo ha mutado, es más rápido. Por ende, si es más rápido, va a tener mejores posibilidades de caza, o sea, de andar cazando. Y por ende va a sobrevivir porque va a tener ese privilegio de cazar porque es más rápido. Ahora, las mutaciones sí se transfieren de generación en generación. Y por ende, cuando dice aquí, ¿cómo podría esta mutación influir en la evolución de la manada, o sea, de la manada a futuro? Y si nosotros revisamos las respuestas que están abajo, podemos ver que el literal E nos hace referencia a esa característica a futuro para una manada. Entonces, ¿qué significa? Que en este caso la respuesta correcta es el literal A, donde dice, el lobo más rápido tendrá más éxito cazando y sobreviviendo, lo que le permitirá reproducirse y transmitir esa velocidad a la próxima generación. Es decir, va a haber una situación a futuro en la manada que va a tener esta característica de mutación que ha comenzado a evidenciarse en el pasado con este individuo, con este lobo. Muy bien, si tú lo analizaste de esta manera, pues te felicito. Y si no, pues entonces aquí es donde yo te estoy ayudando a analizar estas preguntas de una manera correcta. Bien, vamos ahora con una tercera pregunta. Esta pregunta dice así. Cuando disuelves azúcar en agua para hacer té dulce, parece que desaparece. Si quisieras separar el azúcar del agua, ¿qué proceso usarías? Muy bien, esta pregunta es de química y tiene que ver con el tema de soluciones y también con el tema de mezclas, porque te está diciendo cuál es el proceso de separación. Entonces, las mezclas se pueden separar por métodos físicos y las soluciones tenemos en cuenta que se pueden separar por métodos químicos. Pero en este caso estamos hablando de agua dulce. Veamos las respuestas. Y en este caso, el método de separación es a través de un proceso físico. Bien, veamos la respuesta. Dice, la respuesta correcta es la filtración, la evaporación y la destilación. Entonces, estos son tres métodos de separación de una mezcla, de una sustancia. Por ejemplo, para separar agua con arena,
O sea, porque es una mezcla, o sea, la arena se asienta y el agua pues está encima. Para poder hacer el proceso de separar la arena del agua, se hace a través de la filtración. Eh, lo mismo pasa con el café. Cuando nosotros estamos hirviendo café en una cafetera, se pone un papel que se llama papel filtro. Entonces el papel filtro lo que hace es eh, que lo que es la granulación del café no se pase y hace que solamente se filtre el agua ya con el café disuelto en el agua. Entonces ese es un proceso de filtración. En el caso de la evaporación, cuando nosotros dejamos, por ejemplo, eh, ponemos una sustancia a calentar, y si es agua y es un sólido, pues el agua se evapora y el sólido pues queda al fondo. Es lo que sucede, por ejemplo, con el agua y la sal. También, en este caso, se da en las salineras, porque para obtener la sal, hacen unas planchas cercanas a lo que es la playa, el agua entra y por medio del sol pues comienza a haber evaporación del agua y lo que queda pues en la plancha cercana ahí al mar, va quedando lo que es la sal en estado sólido. Es un ejemplo también. Y la destilación, cuando hablamos de destilación, por lo general esto se ocupa más en lo que son los alcoholes. Cuando se destila, por ejemplo, el alcohol, pues se hace a través de un proceso de calentamiento también, ¿verdad? Un proceso de calentamiento con la única diferencia de que ya se hace en condiciones un poco más aisladas para poder tener esa destilación, se destila ya. Eh, También el agua destilada, pues, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Que lo hacen de esa manera. Bien, pero en este caso la respuesta correcta es la evaporación. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo podríamos hacer eso? Bueno, usted puede hacer un experimento. Agarre un vaso con agua, eche 2 cucharadas de azúcar y lo pone a secar así solito. No es necesario incluso que esté en el sol, porque al final, pues, o sea, en el ambiente hay eh, calor, ¿verdad? Y con el tiempo, pues eso se va consumiendo y al final, una vez termine de, de ya no verse lo que es el agua, usted va a comenzar a ver lo que es el azúcar en forma de cristales. Así de que en este caso, el método de separación del agua con el azúcar es la evaporación. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y dice, piensa en una ensalada de frutas, mezclada de trozos de fruta y en jugo de naranja, con azúcar completamente disuelta. Es decir, el jugo de naranja va a tener azúcar, pero el azúcar no se va a observar, no se va a ver. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos mezclas? Dice, aquí hay dos mezclas. Una mezcla que es evidente, por ejemplo, en una ensalada yo sé dónde está el pepino. Bueno, estamos hablando de una ensalada de frutas. Para decir de frutas, pues yo sé dónde están las uvas, yo sé dónde está la sandía, yo sé dónde están las fresas, a dónde puede estar el melocotón. Es decir, es evidente, los trocitos de fruta de cada una de las frutas, pues yo las voy a distinguir. O sea, aquí estamos hablando de mezclas, del tema de mezclas homogéneas y heterogéneas. Ahora, recordando, les voy a explicar, las mezclas homogéneas son las que uno no sabe a dónde están las sustancias. Por ejemplo, yo mezclo, aquí dice agua con jugo de naranja con azúcar. Yo mezclo el azúcar y no sé dónde quedó el azúcar después. Entonces, esa es una mezcla homogénea. Mientras que la ensalada de fruta es una mezcla heterogénea. Porque las mezclas heterogéneas incluso tienen fases en donde se pueden distinguir cada una de las sustancias. Por ejemplo, si yo mezclo agua y gasolina y aceite, yo sé dónde va a estar la gasolina, yo sé dónde va a estar el aceite y yo sé dónde va a estar el agua. Entonces es una mezcla donde a simple vista uno las puede observar a dónde está cada una de sus sustancias. Entonces en este caso, la ensalada de frutas es una mezcla heterogénea y el jugo de naranja con el azúcar es una mezcla homogénea. Pero veamos las preguntas, perdón, las respuestas. Dice, la ensalada de frutas es una mezcla homogénea
y el jugo de naranja es heterogéneo. Esto es un error, es al revés, ¿verdad? Según lo que estoy mencionando, es al revés. Después dice, ambas son mezclas homogéneas porque los ingredientes se combinan. Tampoco es correcto, porque ya expliqué cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Entonces no pueden ser las dos homogéneas. Y el literal C dice, la ensalada de frutas es heterogénea. Eso es cierto, porque los ingredientes están visiblemente separados, o sea, yo los puedo ver muy bien. Eso es correcto. Mientras que el jugo de naranja es homogénea porque no puede ver los componentes separados. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es el literal C. Bien, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Bien, esta es una pregunta, ya vamos a ver de qué área. Dice, si dejas un vaso con agua fría sobre una mesa en una habitación a temperatura ambiente, ¿por qué se calienta el agua con el tiempo? Muy bien, esto es un hecho físico. Entonces estamos hablando de una pregunta de ciencias físicas. Veamos qué dicen las respuestas. Porque el calor de la habitación se transfiere al agua hasta que ambas alcanzan la misma temperatura. Estamos hablando de termodinámica, gente. Literal B. Porque el agua genera calor por sí sola al estar en contacto con el aire. Y literal C. Porque el vaso libera frío al ambiente, lo que calienta el agua. Vaya, para comenzar, cuando hablamos de termodinámica, el frío es la ausencia del calor, entonces no vamos a hablar en términos del frío, sino en términos del calor. Por eso se llama termo que significa calor, o sea, y dinámico pues que está en movimiento, o sea, como el calor pues está en movimiento a través del ambiente. En este caso, la transferencia se da de la habitación al agua porque es un ambiente más pequeño, o sea, el agua es un sistema más pequeño. Entonces, y el ambiente al estar más caliente, le está transfiriendo calor a lo que es el agua que está en el vaso. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es porque el calor de la habitación se transfiere al agua hasta que ambas alcanzan la misma temperatura. Cuando dice que ambas alcanzan la misma temperatura, este hecho está relacionado con la ley cero de la termodinámica, del cual habla del equilibrio químico. Muy bien, vamos a ver. Bien, esta era una pregunta de física. Esta es una pregunta que yo la quise poner porque las posibles respuestas son bien parecidas. Y es una pregunta de biología. Dice la pregunta. Imagina una pequeña población de pájaros en una isla remota. Pongamos la atención a la pregunta. Estamos hablando de una pequeña población de pájaros. Esto es clave. Una pequeña población de pájaros en una isla remota. O sea, están prácticamente solo en un solo lugar. En un solo lugar. La mayoría de los pájaros tienen plumas verdes. O sea, de esta pequeña población, la mayoría tiene plumas verdes. Pero algunos tienen plumas azules. Vamos a poner un ejemplo. Si dice que la mayoría tiene plumas verdes de esta pequeña población, vamos a poner que del 100% de esa pequeña población, un 80% tiene plumas verdes y un 20% tiene plumas azules. O sea, para ir analizando. Ahora, pero estas que tienen un 20%, o sea, estos pájaros que tienen plumas verdes en un 20%, es debido a una mutación rara. O sea, esto no se da en todos los ambientes. Eso significa raro. Primeramente, cuando dice raro y especifica que es en una isla, podemos decir de que esta mutación rara se da en poblaciones aisladas o que están concentradas en un lugar pequeño.
Con el tiempo, dice, la proporción de pájaros de plumas azules, o sea, la proporción de estos pájaros que tienen plumas azules y que están en menor proporción en la isla, comienzan a aumentar. Es decir, ya con el tiempo ya no va a ser el 20%, sino que va a ir subiendo al 30, al 40, al 50, al 60. Y va a llegar un momento en de que posiblemente sean más azules que los que tienen plumas verdes. Muy bien, ya lo analizamos un poquito ahí. Ahora, ¿cuál de los siguientes factores explica mejor este fenómeno? Vamos a ver. Literal A, la derivada genética, ya que en poblaciones pequeñas los eventos al azar pueden hacer que ciertos rasgos, aunque no sean ventajosos, se propaguen. Muy bien. La selección natural, porque las plumas azules proporcionan una ventaja adaptativa que permite a estos pájaros sobrevivir mejor. Y literal C, la selección sexual, porque las plumas azules son más atractivas para las hembras, lo que aumenta la probabilidad de que los pájaros azules se reproduzcan. Esta pregunta yo te la voy a dejar de tarea y yo quiero que me la contestes en la bandeja de comentarios. En el próximo video que yo suba, enfocado en las preguntas de Avanzo, yo voy a dar respuesta a esta última pregunta. ¿Te parece? Muchas gracias y espero que te haya gustado este video. Y si no te has suscrito, invito a que te suscribas, a que me regales ese poderoso like para poder llegar a más personas y poder ayudarles en esto de la prueba Avanzo. Y también que me compartas con tus compañeros porque la prueba Avanzo van mejorando con el tiempo. Y también te invito a que te suscribas y actives la campanita. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!